Hola, muy buenos días. ¿Cómo estamos? Aquí listas ya en nuestro devocional semanal entre amigas. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga. Qué bueno que están aquí conectadas. Qué bueno. Ok, yo creo que ya tienen lista su Biblia, ya tienen lista su cuaderno de notas y vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre, te damos gracias, Señor Todopoderoso, porque nos da la bendición y oportunidad de continuar creciendo, formándonos. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es la que nos puede transformar y aquí estamos. Gracias, Háblanos, amado Señor. Señor. Dile, En el nombre de háblame, Jesús. Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, nuestro tema hoy, estamos mirando la serie Los Proverbios de Dios para nuestra vida y el tema de hoy que hoy vamos a mirar es la responsabilidad al hablar. Y bueno, abran todas sus Biblias en Proverbios 18:20, dice: cada uno recibe por sus palabras su premio o su castigo. Va a estar muy interesante, así que edificante, no solamente interesante, va a ser bastante edificante, nos va a ayudar muchísimo. Yo creo que uno de nuestros problemas por naturaleza a toda la humanidad, no nada más a nosotras, es la manera como nosotros nos comunicamos, y vamos a descubrir en este estudio cómo nosotros vamos a poder identificar los excesos, el pecado, las fallas, los errores que son destructivos en nuestro diario vivir, que afectan a nuestra vida familiar. Bueno, vamos a comenzar. Ya tienen su Biblia y abrimos en Proverbios 18:20. El tema, la responsabilidad al hablar. Hablar es uno de los dones que Dios nos ha otorgado a las personas, a todos. Y juntamente con ese regalo, ese don que quiere decir regalo, la responsabilidad va junto con ese regalo del uso de nuestra boca. Vamos a leer Santiago 3:1. ¿Me ayudas, Elena, porfis? Santiago 3:1. Dice, la lengua, hermanos en Cristo, no debemos tratar de ser todos maestros, pues bien sabemos que Dios juzgará a los maestros más estrictamente que a los demás. Aquí está hablando de un problema, ven, que todos, entonces, me gusta mucho el libro de Santiago, pero este capítulo, nada más este capítulo lo dedica a hablar sobre el tema de la manera como hablamos, porque el fruto de nuestros labios también evidencia nuestra fe. Entonces nos vamos a ir corrigiendo, Dios nos quiere ayudar y nosotras nos vamos a dejar, ¿verdad que sí? Entonces, este tema de la lengua es uno de los que mayor espacio ocupan en la Biblia. Tan solo el libro de Proverbios, que estamos viendo los proverbios que nos ayudan en nuestra vida, desde el capítulo 17 al 19, y el libro de Santiago, por ejemplo, capítulo 3, todo el capítulo 3, el libro de Eclesiastés, que son libros catalogados como sapiensales. De hecho, Santiago se le conoce, los proverbios en el Nuevo Testamento, porque está lleno de consejo y de consejo. Entonces, y ellos literalmente hacen un énfasis en identificar los excesos o la maldad en el hablar, porque es maldad. Todos los excesos, todo aquello que ya vaya fuera de la voluntad de Dios, que vaya a afectarme a mí y también vaya a afectar a otras personas, ya estamos hablando de maldad, ya estamos hablando de pecado. La murmuración, también el chisme. Wow, que son uno de los temas que a la hora que estuvimos buscando está bien lleno de las redes sociales y todo, hay ya libros y todo, pues simplemente la Biblia habla bastante. Este libro de Proverbios está lleno de la lengua. Sí, entonces están las palabras ociosas, las maldiciones, el quejarse, las mentiras y un sinfín de pecados al hablar. Y como dice la escritura, que de cada una de nuestras palabras vamos a dar cuenta delante de Dios, vamos a ser juzgados. Sí, entonces son temas o versos, por ejemplo, el que acabas de mencionar, que lo sabemos. Entonces, te invito a que tú leas también esos libros, que los leas, Santiago, leas Proverbios, Eclesiastés y toda la Biblia. Te invito a que la leas y prestes mucha atención en el consejo del Señor, y así nos vamos a evitar muchas penas y muchas
Problemas y vergüenzas, porque cuando somos descubiertas en los pecados, en cualquier pecado, pero el pecado del chisme, de la murmuración, qué bueno que somos descubiertas por Dios, porque cuando somos descubiertas por los hombres, qué vergüenza, qué vergüenza. Pero como dijimos en nuestro primer tema, la sabiduría de Dios comienza por temerle al Señor. Entonces, si estamos aquí atentas, espero que Dios forme un corazón temeroso en cada una de nosotras y Dios transforme también la manera en cómo nosotros empezamos a hablar, a comunicarnos, que seamos comunicadoras cristianas, que hablemos cristianamente. Eso es a lo que se está refiriendo este tema de la lengua y por eso está exhortada a corrección. Quiero que sepan que el hablar, como les dije, viene juntamente con el regalo de que podemos expresarnos con nuestra boca, con palabras, hasta en diferentes idiomas, en todas las naciones, pero en todas las naciones, sea ruso, chino, francés, italiano, toda la gente tiene el problema ese, tiene que corregirse. Simplemente es hombre, punto. Un ser humano. Entonces, cuando nosotros vemos que cada uno recibe por sus palabras, estamos hablando del regalo, pero también dice que cada uno recibe por sus palabras premio o castigo, en el Proverbios 18:20. Entonces estamos hablando de una responsabilidad. Cuando nosotros hacemos uso de nuestra boca, que es todo el día, de hecho las mujeres dicen que hablamos más que los hombres, pero habla de una obligación que nosotros tenemos ante Dios. Cada palabra que sale de nuestra boca tenemos una responsabilidad ante Dios, tenemos un deber, vamos a rendirle cuentas a Dios y en nosotras debe ir aumentando la madurez. También nos habla de una persona con un juicio, un buen juicio, y también de una persona seria, cuando habla de un hablar responsable. Hay gente que no es seria, entonces aquí desde definir la palabra responsabilidad nos estamos dando cuenta que a veces no somos serias al hablar, pero bueno, todo eso nos vamos a ir dando cuenta adelante. ¿Sabían entonces que nosotras somos responsables ante Dios? Dios oye las palabras. ¡Wow! Dios es omnisciente, conoce la intención del corazón. De cada frase que sale de nuestra boca, Él sabe lo que está saliendo realmente de nuestro corazón. Aunque suene amable o amistosa la palabra, así como dice Proverbios, tal es Él, tal es su corazón. Y de manera que lo podíamos parafrasear con este tema es, así como habla, así es en el corazón. Puede haber un doblez, puede haber una motivación incorrecta. Entonces, todas las palabras que salen de nuestra boca llevan un efecto que nos llevan a vivir también las consecuencias buenas o las consecuencias malas. La pregunta es, a ver si tú me la puedes responder. ¿Por qué la lengua no se sujeta a Dios? Bueno, la lengua no se sujeta a Dios por diferentes cosas. Una de las principales es que denota falta de madurez espiritual. ¿Sí? Denota falta de madurez espiritual. En Gálatas 5, 19, 23 habla del fruto del Espíritu. Y del fruto del Espíritu, una de las manifestaciones del fruto del Espíritu es el dominio propio, ¿verdad? Y cuando no evidenciamos eso, pues denota que no estamos llevando una vida totalmente apegada al Señor, donde fluye la vida, porque de Dios fluye la vida, no fluye la muerte. Y no estamos fortaleciéndonos en el hombre interior, de tal manera que lo que que se denota en las emociones, en el sentimiento, en las palabras, sale en palabras. Sí, entonces no podemos ser cuidadosos porque no hay tal dominio propio, no hay tal madurez. De verdad, entonces ya nos estamos dando cuenta por qué la lengua no se sujeta a Dios. ¿Se sujeta a dónde? Al corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces la lengua está ligada al corazón. El corazón se puede decir que es la base de datos, como las compus, como las memorias. Lo que está en nuestra memoria, eso va a salir. Entonces, por eso es muy importante que nos llenemos de Dios,
que dejemos que Él lave con el agua de su palabra nuestro corazón, que nos redarguya, que hagan efecto la palabra para que nosotras podamos ser enseñadas. Aquí estamos y eso es algo muy bueno. Por ejemplo, hay personas que retienen sus palabras, o sea, se guardan de las personas. Y puedes decir, ay, qué prudente es esa persona, es muy callada, es muy... Pero en la intimidad con la familia, ya la confianza así en la mesa, en la cena, en la comida, en el desayuno, en el momento de estar ahí, comienza, en la recámara, los esposos, con los hijos, en un café con las amigas, con la comadre, cuidado, con las amiguis. Es que rico, ¿verdad? Te comes el pastel bien rico, pero también va fluyendo lo que está en el corazón y están saliendo ahí pensamientos desordenados con intenciones no respaldadas por Dios. Yo creo que es nada una de las palabras. Nosotros bendecimos los alimentos, comemos y empezamos a hablar mal de las personas. Sí. Como dice la palabra, ¿no? Con esta misma boca, como dice Santiago, con esta misma bendecimos, pero con esta misma maldecimos. Gran contradicción. Ahí empiezan a darse, qué rico está el pastel, déjate cuento el chisme. Sí. Ay, qué rica está la carnita, pero la carne. Pero te fijaste en la queja. Pero te fijaste en el mesero, Dios mío, ¿no? Qué patán. Mira, nada más viene mal encarado, ni nos hace caso. Y eso que no lo conocemos, pero la gente que conocemos y empezamos a quejarnos con la amiga del esposo, de los padres, nos quejamos de los hijos, nos quejamos del hermano, de la hermana, empieza una murmuración, temas que llevan a destruir a las personas, no a edificar. Entonces, ¿qué pensará Dios cuando estamos en nuestra mesa después de que dimos gracias a Dios, de que estamos bien contentas, de que estamos ofreciendo y luego empezamos con esos temas? Mateo 5:23 al 24 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Creo que el hablar tiene muchas veces que ver con algún sentimiento, alguna emoción, y que de ahí surgen del corazón. Yo tengo algo contra alguien, a mí me cae mal alguien, a mí me molesta a alguien, y eso me hace hablar. Entonces, justamente... Estamos hablando de una insatisfacción que no damos a conocer, pero que sale en forma de queja. Sí. Ajá. A mí me pasó algo que me chocaba muchísimo porque conocí a una persona que me causaba muchísima inspiración porque hablaba mucho, que ayunaba, que oraba, que siempre estaba intercediendo. Era una señora, no sé de ella, pero me llamaba mucho la atención y me gustaba porque hablaba mucho de esos temas, pero tenía algo contra ciertas personas y hablaba mucho de esas personas y cuando yo la escuchaba había un choque en mi corazón y decía, ¿por qué está hablando así? Después de que habló tan bonito. Habló tan bonito y luego habló tan feo de alguien. Y era cuando yo iba comenzando. Entonces, yo orando también me pude dar cuenta en mí misma que Dios oye la murmuración. Dios escucha la queja, el chisme. Y cuando se está contaminando a otra persona es algo que le indigna. Porque cuando hablamos mal de los hijos, podemos poner a un hijo contra otro hijo. Cuando hablamos mal del esposo, podemos poner mal al esposo contra su suegra, contra sus hermanos, contra todos. O sea, la manera como nosotros nos expresamos tiene una raíz que Dios puede aborrecer y que Dios nos está hablando y que Dios quiere que la desarraiguemos, la quitemos de nuestro corazón. Tenemos que tener mucho cuidado al hablar, tenemos que ser responsables cuando hablamos, tenemos que ser responsables en examinar cada día nuestro corazón, qué es lo que hay ahí. Cuando salga algo, pensar, Dios mío, porque estoy pensando tan feo de esta persona. Y verdad que Dios oye nuestras palabras. Eclesiastés 10:20. Y no solamente pensar, como dice la Escritura, y determinarás una cosa y te serás firme, es determinar, ya no volverlo a hacer, ¿no? Delante de Dios, cuando hacemos esa determinación delante de Dios, será necesariamente efectiva porque totalmente se ha determinado.
Sí, Eclesiastés 10:20, ¿la lees? Pues? Eclesiastés 10:20 dice, ni aun en tu alcoba maldigas al rey, ni en tu dormitorio maldigas al rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las criaturas aladas declararán el asunto. En la versión Jerusalén dice, ni aun en tu interior faltes al rey, ni en tu propia alcoba faltes al rico, que un pajarito corre la voz y un ser alado cuenta la cosa. Entonces, todo va a ir al trono de Dios. Sí. Porque Dios le importa mucho nuestro corazón. Puedes ser una persona magnífica, tener unos talentos magníficos, eres una mujer hacendosa en tus quehaceres, ser una mujer buena cocinera, buena administradora, puedes tener el talento tú que cantas precioso, cantas bien bonito, pero cuando hablas, santo cielo, con tu boca puedes cantar al Altísimo, el Dios Todopoderoso, y bajando porque me imagino dejando de cantar ya en la casa, o empezar. Eso es algo bien tremendo, pero que redarguye nuestro corazón. A mí me pasó en una ocasión que, hasta pena me da, pero pues es la realidad. El Señor me descubrió en mi recámara, pensando mal y hablando y diciendo, yo estoy enojada. Cuando el Señor me dio esta palabra, por eso la tengo tan presente, y el Señor me dijo, te estoy escuchando, te están escuchando. Y me acabo de dar cuenta. Entonces es algo que la verdad me dio tanta vergüenza con Dios. Y cuando yo tengo algo en mi corazón, lo primero que ya hago es decir, Señor, ¿qué hay en mi corazón? ¿Por qué estoy hablando así? ¿Por qué estoy pensando tanto esto? Y Dios sí me ha sacado a luz mi propia intención del corazón. Me ha detenido de hablar, me ha detenido de hacer, y me ha llevado a crecer, a tratar los asuntos. No es fácil porque habla de madurez, habla de crecimiento, y todo adolece, como los adolescentes están en una transformación y adolece esa parte de crecer. Así que si tenemos entonces algo en nuestro corazón, debemos ir ¿a quién? Al Señor, ¿Al definitivamente. No. A la hermana. No. A la comadre, a las amigas. Todo asunto es al trono de la gracia. Se nos olvida, es la parte importante y que debe de ser eso, y parece que nos dijera, vete con el pastor, con la amiga, con aquella que ni siquiera le has hablado desde hace mucho, porque tienes la necesidad de hablarlo y de decirlo. Nuestra carne a flor, definitivamente gobernando nuestro totalmente ser. A Dios, porque Él pesa el corazón. Él solamente puede ver lo que hay adentro de nuestro corazón. Como las radiografías, o más que las radiografías, las tomografías que pueden ver hasta los detalles y luego los saca. Si Él sabe, si nosotros estamos mal, Él no lo va a hacer saber, nos va a decir, no, Alicia, tú tienes un problema. A mí me pasó que en una ocasión estaba muy molesta con mi esposo, en mi corazón estaba molesta, y ya sabía que existía Dios, ya Dios se había mostrado a mi corazón, y yo era muy temerosa de Dios, y fui corriendo, me encierro en mi recámara, como dice la Biblia, me postro y empiezo a hablarle a Dios de Él, y le empiezo a decir, ¿ya viste? Te lo dije, ese es el punto, eso. Y empecé a hablar, y Dios me respondió, y me respondió con Isaías 58, 2 y 4, porque muchas veces nuestro corazón está tan mal que está cegado, pero Dios no lo descubre. Dice la palabra, me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia. Prácticamente me estaba diciendo, te crees muy santita tú, te crees que tú no cometes ningún error, y te crees con el derecho de estar juzgue, critique y estar machaque y machaque los errores de tu esposo. Cuando traemos la viga aquí en el ojo. Sí. Entonces viene la queja y viene la murmuración, que más al rato veremos la murmuración. La definición de murmuración, que está muy interesante. Y en el 58:4 dice aquí que para contiendas y debates ayunas, o sea, estás orando, y cuando hablamos de ayuno estamos hablando de un tipo de oración profunda, donde tú quieres tener ser sensible a la voz de Dios, y qué bueno que nos hace sensibles, y en este caso Dios estaba hablando, hablando y sigue hablando a su pueblo en ese sentido, porque dice, cuando ayunas lo haces nada más para
para estar aparentando, Ujú. para herir con el puño inicuamente, ¿sí? Para avergonzar a otros, para acallar, no sé, para hacer mal. Como dice, ya Sí. no hay unes como hoy, para que tu voz sea oída en lo alto. Entonces Ujú. fue algo que puso un alto a mi vida. Entonces eso yo lo podría decir que era una queja, la quejanza famosa. Como gotera. Sí, Sí. de ahí la necesidad de estar yendo a Dios, porque pues finalmente qué bueno que fue Dios quien me lo dijo Claro. y ha ido trabajando en mi vida como esposa, como madre también en muchos aspectos, como sierva de Dios también. Dios ha hablado mucho en mi corazón porque somos una vida de relaciones. Sí. Entonces, ¿cómo mantener sanas las relaciones? No es fácil. Y habla de morir y de tener sabiduría de Dios en nuestra manera de hablar. Ujú. Entonces hay una necesidad de ir a Dios. El pecado de la lengua es muy sutil. Cuando menos nosotros nos damos cuenta, ya lo estamos haciendo. Ujú. Ya caemos en el error, ya caemos en la crítica, en el juicio, en la murmuración, chisme, X. Es un rasgo de falta de responsabilidad. Cuando nosotros estamos conscientes que somos responsables de algo, tenemos más cuidado de cómo hacerlo. ¿Cierto? Pero como que en el hablar no hay mucha conciencia. Como que, No. es que viene el pecado de la justificación. Porque ahí el pecado de la justificación es que dije porque lo hizo, realmente lo hizo, sí, pero no te están... Uno debe ser responsable por uno. Claro. De ahí Claro. que la conciencia se ensucia. Ya hay una conciencia ahí que evidencia la naturaleza caída. Por este pecado se destruyen familias, iglesias, matrimonios, amistades, Empresas. ¿sí? Ajá. Y ahí viene el alejamiento de amistades. Sí. Entonces, Es muy destructor, es muy, muy divisivo, ¿no? En Proverbios, justamente 10:19 dice que en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Y pues, oh mujeres, ciertamente, que Ya hablamos sé. tanto, es cuando abrimos nuestra boca desmesuradamente una y otra y otra y otra y otra, justamente como comentabas hace rato, nos juntamos y todo el mundo estamos hablando, a veces ni nos escuchamos porque todo el mundo nos atropellamos, pero dice el Señor en su palabra, más se le cuenta por sabio al que calla que al que habla. ¿Por qué? Porque cuando uno calla hay sabiduría, pero cuando habla justamente ahí viene el pecado. Y ciertamente los pecados de la lengua son bastante frecuentes, es en el diario vivir, ¿no? Son constantemente donde quiera que estamos, pero sí. se da porque realmente no hemos traído a conciencia lo que Dios nos dice y los consideramos como algo inofensivo. Los no aplicamos pasa nada. para otras personas, Sí, pero no no pasa los nada. aplicamos. Fíjense, hay alguna persona le llamó a este pecado de la lengua como pecados respetables. ¿Qué nos habla eso de pecados respetables? No hay pecados respetables. No, por supuesto que no hay. Y sin embargo, nuestro Señor Jesús en la Escritura los catalogó dentro juntamente con el adulterio, con la fornicación, con el asesinato. Pecados Si nosotros vemos la palabra detallada y luego leemos la murmuración, la contienda, dices, ¡oh, santo cielo! Sí. Pero Dios quiere traer conciencia a nuestras vidas, ¿no? Sí. Y otra... Ajá. En este punto Ajá. quería comentar que el que comenzó la murmuración fue Satanás. Sí. De ahí es el origen del pecado y de ahí que la gente es incitada a pensar mal. Y muchas veces él siembra pensamientos. Efesios capítulo 2 dice que él opera en los pensamientos de aquellos que desobedecen al Señor, y entre los cuales también todas nosotras nos hemos encontrado en esa situación, ya después de haber sido trasladadas al reino de Dios. Entonces ahora tenemos una responsabilidad de velar por esa área. Claro. Pero el que comenzó la murmuración fue Satanás en el huerto del Edén. Él comenzó la murmuración, sembró pensamientos, ideas, para que la mujer fuera rebelde contra los principios de Dios, y le afectó tantísimo que hasta hoy estamos viviendo las consecuencias porque hacemos exactamente lo mismo. O sea, él dijo que Satanás dijo que Dios era mentiroso. ¿Con que Dios te dijo? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no vas a morir. Por Dios, ¿quién es él? Sí, él insinuó
que Dios tenía envidia a la mujer. Ujú. Tú si comes de este fruto vas a ser igual que Dios. O sea, básicamente le estaba sembrando la idea, te tiene miedo, por eso te dice que no comas. Pero él incita, él hace que las personas, él hace o motiva a nosotros, defiéndete habla mal de esa persona porque no quieres que esté en ese lugar, no quieres que tenga esa postura, no quieres que te gane ventaja con los hijos del esposo en el amor. Y por eso hay muchos detalles dentro de las familias, en las amistades, cómo se siembran discordias para que no tengas esa amistad. Por ejemplo, te hablan mal, tú te juntas con esa persona, pues mira, es tal. Entonces, como si no tuviésemos nosotros un criterio o no tuviésemos a Dios para discernir. Entonces, cada uno es responsable de lo que habla. Sí. Nosotros tenemos que aprender a ser responsables de lo que hablamos. Algunos pecados de la lengua son, por ejemplo, la murmuración. En Filipenses 2:14 nos dice, hagan todo sin murmurar, sin discutir. Y yo puse todo así con mayúsculas, hagan todo, porque a veces podemos ciertamente justificar, no, pero es que esto no, esto sí los clasificamos, pero el Señor es bien claro, dice, hagan todo. Y una pregunta, antes de darles el concepto, lo que quiere decir murmurar. ¿Cuántas de nosotras hemos pasado por alto este mandato, esta instrucción del Señor? De hecho es un mandato. Si podemos hacer un examen a nuestro corazón, que Dios habla de que hagamos el examen. En un mes, ¿qué tanto hemos murmurado? ¿Qué tanto hemos hablado? En una semana, a lo mejor el día de ayer, ya no digo el día de hoy, quizás ayer todavía lo hicimos. Y la triste realidad es que la murmuración es algo tan común. Y cuando algo es común en nuestras vidas, esto se torna natural. Y cuando se torna natural, pierde la fuerza que realmente tiene a la luz de la palabra. Sí. Es por eso que continuamos haciéndolo. Pero ¿qué es la murmuración? La murmuración, en su palabra etimológica, quiere decir, es gongumos. Quiere decir difamar y llevar a un lado a otra información. Pero también tiene la idea de hablar entre dientes. Si se fijan, gongumos, parece que estamos hablando entre dientes, ¿no? Es que es el hebreo, ¿no? Sí, entre dientes. Entonces tiene la idea de hablar entre dientes, manifestando queja, disgusto de algo o de alguien. Entonces vemos que la murmuración va junto con la contradicción y con la queja. ¿Sí? Un ejemplo que podemos hacer, ¿no? Viendo que es contradicción y la queja, es como cuando se nos manda a hacer algo, ¿no? Si mi esposo me manda a mí a hacer algo, porque lo puede hacer y es parte de él. Oye, mi amor, oye, mi amor, necesito que vayas al Fencom, necesito que me compres esta herramienta o esta parte porque no tengo tiempo porque estoy trabajando. Ay, no, ¿por qué no vas tú saliendo de trabajar? No, es que hay mucho tráfico y luego las líneas y el calor. No, sabes que no. Entonces ahí, ¿qué estoy haciendo? ¿Me estoy sometiendo o estoy quejándome? Estás contestando. Estoy contestando. Y se le llama rezongar. Sí, estoy rezongando. Es parte de también el rezongar, ¿no? El de la murmuración. El pueblo de Israel, cuando el Señor les estaba dando el maná y se quejaron porque ya estaban hartos, dijeron, ay no Señor, ya no queremos maná, estamos hartos. Una queja contra queja. Y pues a Dios no es agradable, para Él es abominación. Y también tiene una definición que se llama murmullo, y es algo que se da decía que era dentro de las tiendas, en cada una de las tiendas por familia, se iban cada uno a sus tiendas y empezaban ahí a murmurar contra Aarón, contra Moisés. Entonces a murmurar era algo ahí. No afuera, no delante de Moisés, no, bien mandón. Claro, bien mandón. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Sí, entonces lo que vemos que el control de nuestra boca está directamente proporcional al grado
espiritual que tenemos en este momento. Estamos hablando del grado de madurez que tenemos en este momento y justamente la palabra nos insta a que dejemos de ser niños espirituales y que crezcamos y que demos fruto, ¿verdad? Sí. Pero ese fruto no lo podemos dar y no podemos ni crecer ni dar fruto cuando no estamos pegados verdaderamente a la vid, cuando no estamos tomando ese alimento que nos nutre, que nos fortalece, y entonces pueden brotar ese fruto rico. Ujú. Y estamos hablando del fruto del dominio propio. Así es. Ajá. Sí. Otro de los puntos, bueno, yo creo que aquí cuando nosotros podemos identificar la murmuración, no queda otra más que arrepentirnos. Sí. Tenemos que arrepentirnos, porque si no nos arrepentimos pueden venir consecuencias como las que le vinieron al pueblo de Israel, le vinieron a muchos, y no hay necesidad de ser corregidos a tal grado cuando nosotros somos conscientes ya de que es un pecado murmurar, que es una falla de la cual yo estoy cojeando, que me hace cada rato. Entonces Dios corrige, Dios le da ese crecimiento al pie cojo para que se alinee y camine rectamente. Entonces yo creo que una de las cosas, como tú dices, meditemos en cuántas veces hace un mes, mejor. Creo que lo pasado pues ya pasó, debemos de arrepentirnos. Claro. Y ya, híjole, ya la regué, ya dije, ya le dije a 20 personas. Sí. Que es terrible porque esparces, pero si hoy es un día que puede ser de bendición en el aspecto de arrepentirnos y empezar a tomar conciencia ahora y decir, ya me voy a fijar por qué lo digo, para qué lo digo. Son las preguntas que deben de estar ahí resonando en nuestro corazón, y no dejar que entre de ninguna manera la murmuración, el pecado de la murmuración. Si ya lo sacamos, ahora estar velando para que no entre. Y ciertamente el arrepentimiento genuino trae ese no volver a hacerlo, ¿no? Trae esa convicción. Eso es arrepentimiento. Ese es el verdadero arrepentimiento, exactamente. Otro... Bueno, un motivo, ¿cuál es el motivo para dejar de murmurar? La escritura es bien clara y en Filipenses 2:15 nos dice: para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios y sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, ser irreprensibles se refiere a una condición externa observable, de tal manera que ante los hombres estemos viviendo de una manera intachable. O sea, lo vamos a dar a conocer en nuestra manera de hablar. Entonces necesitamos caminar en santidad delante de Dios. ¿Para qué? Pues para parecernos más a papá, para ser esos dignos embajadores de Él, como hijas de Dios, enanas espirituales. Crecer espiritualmente. Así es. Pero tenemos que anhelar crecer. Amén, sí. Y otro de los problemas que se presenta en el hablar es el chisme. Wow. Veamos qué dice el chisme. El chisme, fíjense, el chisme esparce rumores, noticias, hechos, los cuales pueden ser reales o falsos, pero tiene un propósito. Siempre el propósito es hacer daño a unos o a otros. El chisme siempre destruye. Y en Proverbios 11:13 nos dice: el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Entonces el Señor nos está hablando a tener un espíritu fiel, ¿no? O sea, fiel que guarda, no que lo externa. Y una de las cosas que hace el chisme es que divide, es como el filo de un cuchillo que corta todos los vínculos de la amistad, destruye matrimonios, destruye familias, destruye amistades, arruina las vidas, ¿no? Y una de las características que tiene es que el chisme viaja así. Es como cuando nos conectamos, así viaja, ¿no? El Proverbio 16:28 nos dice: el hombre perverso provoca contiendas y el chismoso separa a los mejores amigos. Una de las cosas que podemos identificar como el chisme es como cuando acabamos de ver algo y se lo queremos contar a alguien, ¿no? Apenas si llegamos a la casa, si es que llegamos a la casa, y agarramos el teléfono, el celular, ¿no? Y siempre con la entonación de chisme. Oye, ¿qué crees que me acabo de enterar?
¿qué crees que acabo de ver que sucedió? Y empezamos a dar la plática, a dar el chisme más bien, ¿no? Y la verdad es que cuando hablamos no es para edificar, no es para edificar, ¿no? Yo recuerdo a una amiga que me contó de su hija, ¿no? Cuando nuestros hijos estaban adolescentes, nos juntábamos algunas a platicar porque llevábamos a nuestros hijos a ciertas actividades. Y entre las pláticas, ciertamente, que no falta el pecado y hablamos demasiado, ella dice, ay, ¿qué creen? El otro día mi hija me dijo esto y esto y esto y esto, porque su hija se había acercado a confiarle cosas. Y ella pues estaba así como ufanándose de su hija, pero su hija se enteró, su hija era una adolescente. Ella alcanzó a captar y supo que había hablado de ella. La mamá pensó que no estaba hablando mal de ella, pero cuando llegó a casa, la confrontó. Le dijo, ¿sabes qué, mamá? Yo a ti no te vuelvo a contar nada, porque eres muy chismosa. Y la mamá le dijo, pues, ¿qué hice? Yo no he hecho nada. Dice, sí, porque lo que te conté el día de ayer, hoy se los platicaste a tus amigas. No tienes que contar nada. Dice, pero ya no te vuelvo a contar nada. ¿Qué pasó? Cerró el corazón de la hija por un chisme. Hablamos que el chisme divide. Informar como Mata. para qué, ¿no? Sí, claro. Muchas veces el tema de Chloe y cuando informan a Pablo, mucha gente que no está sana en su corazón toma eso como, fueron de chismosas. Es algo totalmente distinto, porque estamos hablando algo que no tiene nada que ver con el punto. Y esa clase es un servicio, porque estás velando por la iglesia, velando que esté funcionando en sanidad y con las personas correctas. Claro. Pero en el caso del chisme tiene un carácter totalmente distinto. Eso es algo destructivo totalmente. Aleja a las familias, a los hijos, a los esposos. Claro. Puede lastimar tanto el corazón de alguien que ya no te vuelve, porque te contó algo muy íntimo, muy personal. Estamos hablando de algo muy personal, no estamos hablando de que te estoy contando lo que yo pienso de las demás personas, no se los vayan, no, eso sí, para que las autoridades, oye, estamos teniendo un problema de chisme de murmuración dentro de, y tenemos que salvaguardar la integridad. Pero es muy distinto, hay que saber, porque hay gente que toma esa parte para justificar. Sí. Entonces, segunda de Corintios, Proverbios 16:28, ¿no lo leíste? Que el hombre perverso. El hombre perverso provoca contiendas y el chismoso separa a los mejores amigos. Y estamos hablando del corazón. El hombre perverso, o sea, tiene una muy mala intención, o sea, ya tragó en su mente, lo voy a decir para sembrar, y ya sembrando voy a hacer que esta amiga no se junte acá, y que estos no se vayan para acá, y que esto, entonces está hablando ya de una perversión, de lo cual hay que arrepentirse. Bueno, el problema del hablar es muy grave, es algo muy serio, bastante. Es algo que a todos nos atañe, y tenemos que ponernos más las pilas en estar velando qué es lo que yo estoy hablando cada día, por qué lo estoy hablando y qué es lo que yo estoy sintiendo. Yo creo que es la manera en que nosotros podríamos cerrar este pequeñito estudio, muy interesante, pero va a haber una segunda parte para el viernes, así que espérense, estén atentas. Y bueno, vamos a concluir. Sí. Nosotras somos responsables delante de Dios de lo que hablamos, y es por eso que debemos de reflexionar sobre nuestras palabras. Con cualquier persona, sea en nuestra casa, sea en la calle, es de la misma manera. Todas nuestras palabras deben de ser para edificar y no para destruir, y solo la palabra de Dios va a traer la sabiduría que necesitamos para ponerla por obra, para mostrar con nuestra conducta que somos verdaderas hijas de Dios. Zacarías 8:16 nos dice, estas son las cosas que debes de hacer. Hablar verdad cada cual con su prójimo, juzgar según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Ese sería uno de los factores, paz. Sí. Si no hay paz, no está Dios ahí. Sí. Bueno, el motivo de nuestro corazón es muy importante, es esencial para poder reflejar a Jesús en nuestro hablar.
La raíz de todo asunto aquí radica en el corazón. Y Dios quiere transformarnos de lo interior a lo exterior. Que Dios sea, mujeres, amigas, que Dios sea el centro de nuestros pensamientos. Como yo pienso, así hablo. Así dice la palabra. Yo confié en Dios, por eso hablé. Pues nosotros también confiamos en Dios y por eso anunciamos la buena noticia. 2 Corintios 4:13. Oramos. Padre, quiero darte gracias, Señor Todopoderoso, por este tema tan interesante. Ayúdanos a resolver el asunto que cada una tengamos que resolver, arrepentirnos, cada una tenemos que arrepentirnos, a pensar bien, mi Dios, y a mirar a todas las almas de la manera como tú las ves, con amor, misericordia, y guardemos nuestro corazón. Nos ponemos en tus manos dándote gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.